Libro de Efesios capítulo 6 versos 1 dice de la siguiente manera: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gloria sea al Señor. Vamos a basar el tema, el tema que se me ha designado es honra a tu padre y a tu madre. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios nos pueda hablar a través de su palabra. Su palabra es verdad, su palabra es poder, y que Dios nos abra el entendimiento, porque aquí todos somos necesitados de Dios. Quiero que Dios coloque palabras, y si hay una palabra que le edifica, tómelo, hermano, recíbalo en el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro y pedirle a Dios que Dios nos hable en el nombre de Jesús. Padre celestial, soberano Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora. Padre, por congregarnos, Señor, y a pesar de la distancia estamos unidos en un solo espíritu, Señor. Este momento se vuelve, Señor, reverente por tu palabra, se vuelve, Señor, algo muy importante, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor, a través de ella. Utiliza mis labios, mi mente y mi corazón. Pon palabras, Señor, que haya palabra para tu pueblo, Señor, que necesitados estamos de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, ahí donde usted esté, dele un aplauso fuerte al Señor Jesucristo, porque Él es bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, estamos en un evento de caballeros qué bueno tomar esta iniciativa de poder tocar estos temas. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a entrar en materia, estimados hermanos. Vamos a entrar en materia para poder tocar estos puntos que son muy importantes. Gloria sea el Señor. El capítulo 6 del libro de Efesios se podría decir que es el resumen de lo que ha venido hablando, y más propiamente sobre el testimonio de la vida en la esfera del hogar. Es decir, a partir del 5 habla acerca de la convivencia familiar, y en el 6 ya en la parte práctica nos presenta que hay responsabilidades del creyente, es decir, hay responsabilidades tanto de los padres hacia los hijos y también como de los hijos hacia los padres, porque no hay acepción de personas, dice la palabra del Señor. Ahora en el tiempo de la gracia no hay acepción de personas, cada uno tenemos responsabilidades, y de acuerdo a esas responsabilidades también Dios nos demandará. Bendito sea el nombre del Señor. Lógicamente que los hijos tienen que sujetarse a los padres, manda la palabra del Señor, pero también los padres lo harán en el sentido de que el compromiso que tienen hacia ellos en el procurar el mejor para ellos. Creo que todo padre lo que quiere para su hijo es lo mejor. Y al entregarse a esa causa también se somete el padre. La relación entre los hijos tendría que ser algo muy impactante, que tendría que ser de buen testimonio. Entonces la gente podría comprender, viendo la manifestación de la ética familiar, lo que significa la transformación que produce el Evangelio. Es decir, el Evangelio se puede predicar con el testimonio de la familia. El Evangelio no solamente es predicándolo a los cuatro vientos como lo hacemos en los púlpitos, en las plazas, sino el Evangelio tiene que ser predicado a través de la familia. Tendrá que ser predicado a través del testimonio de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. El apóstol por el Espíritu Santo establece normas que regulan las relaciones entre los padres e hijos. Creo que toda institución, toda sociedad tiene que tener normas, tiene que tener regulaciones, porque si no andaríamos de pies a cabeza como nos quieren plantear, como nos quieren plantear en este tiempo. Por ejemplo, en este tiempo el humanismo lo que ha traído es eso. El humanismo ha empezado muy bien a partir de la Segunda Guerra Mundial. Le voy a explicar para que usted pueda llegar a entender un poquito, y si usted lo puede profundizar mejor. El humanismo empieza bien porque hasta antes de la Segunda Guerra Mundial el hombre era tenido como un esclavo. No tenía derechos, las mujeres no tenían derechos.
Y el humanismo entra como dándole ciertos valores, es decir, derechos al ser humano. Y eso fue muy bueno, eso es lo bueno. Pero hoy el humanismo se ha ido al otro extremo. Hoy el humanismo plantea de que el hombre es un Dios. De allí que el hombre todo lo que diga es respetable, no solamente para él, sino uno tiene que estar acorde a lo que él dice. Ese ha sido la plataforma para lo que hoy conocemos incluso el movimiento LGTB. Es decir, no solamente si nosotros no compartimos con la idea de ellos, con su pensamiento, ya nos tildan de homofóbicos. ¿Por qué? Porque ahora es no solamente decir que está mal. Si usted dice que está mal, usted está atentando a sus derechos. Es decir, ahora el hombre se le está dando culto al hombre, al otro extremo. Y esto está trayendo serios problemas. Esto está infiltrándose a través de la televisión, a través de las películas, indicando que el ser humano tiene que vivir como le da la gana, sin reglas. Pero un mundo así solamente nos llevará a un desorden y a un pecado desenfrenado. Qué bueno es que en la familia haya entonces reglas, normas establecidas, justas. Bendito sea el Señor. Quiero entrar entonces de esta manera al tema que se me ha designado en esta hora, que es que los hijos tienen que honrar a sus padres. Pero quiero entrar en esto desde el versos 1. Me voy a basar en esta enseñanza, por la gracia de Dios, en los tres primeros versículos del libro de Efesios. El primer verso dice de la siguiente manera: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bendito sea el nombre del Señor. La obediencia de los hijos a los padres es un mandamiento. No es algo optativo, no es. Ahora hay que ser claros que tampoco no es porque sean buenos, ni es porque le caiga o no le caiga. La Biblia, esto es un principio de autoridad. La palabra del Señor demanda a los hijos obedecer a los padres. Bendito sea el Señor. Y en la Biblia hay muchos textos que hablan referente a esto. Por ejemplo, Proverbios 6:20 dice de la siguiente manera: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre. Es decir, que el hijo tiene que guardar, tiene que atesorarlo las enseñanzas de su padre. Esto es también bueno entenderlo porque el que ordena en la casa, es decir, el que enseña es el papá. Y la mamá está para reforzar esa situación. Se dará cuenta en la Biblia que el primer responsable es el papá. Cuando aquí dice la palabra del Señor, guarda, está diciendo que no solamente lo escuchemos y ya, no. Es como cuando usted en su documento, en la computadora, hace un trabajo y si usted no lo guarda, se le olvida. Usted tiene que guardarlo y mejor si lo guarda en lo más profundo, en el disco C. Usted verá dónde lo puede guardar, cosa que cuando ocurra alguna situación, usted lo pueda rescatar el archivo. De la misma manera, esta expresión guarda quiere decir guárdalo muy profundo, atesóralo, las palabras de tu padre, los mandamientos de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Que es bueno entender cuando dice los mandamientos de tu padre. Está hablando de las enseñanzas principalmente de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Proverbios 1:8, mire cómo dice también: hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Fíjese cómo dice: y oye, hijo mío, la instrucción. Es decir, que el papá es el que instruye. En el libro de Salmos dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. Eso quiere decir que es el papá el arquero que lanza el arco y las flechas son los hijos. Eso es cuando usted pregunta a un arquero qué es lo que hace el arquero, regula las flechas. Las flechas tienen que tener un peso, tienen que tener una talla. Y cuando han alcanzado, el papá o el arquero tiene que intentar varias veces hasta que la flecha sea en el peso cabal. Es decir, el papá es el que tiene que instruirlos. Que haya buenos hijos no es también cosa al azar. Es mucho, mucho tiene que ver lo que es los padres, el tiempo, la instrucción que lo dan.
a los hijos. Y no desprecies, dice, la dirección de tu madre. Fíjese que el papá es el que instruye, la mamá va corroborando, va ayudando, direccionando lo que su esposo ha dicho. Esto es muy importante entenderlo. Para los papás, tener hijos que sean obedientes, sabios, temerosos de Dios, será una alegría. Pero para un papá, para una mamá, tener un hijo necio, es decir, que no ame a Dios, que hable las cosas por hablar, sin pensarlo, que las cosas lo tome a la ligera, será una necedad, será una tristeza, será una carga. Conocemos padres que lloran por sus hijos, pero también tenemos padres que se gozan por ver a sus hijos. Tal vez no son los hombres más ricos del mundo, tal vez no tienen los títulos más grandes, pero se gozan. Y qué bueno es sacar una sonrisa a los papás. Bendito sea el Señor. Proverbios 17:21 dice de la siguiente manera. Gloria sea el nombre de Jesús. 17:21 de Proverbios dice de la siguiente manera. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra. Fíjese, y el padre del necio no se alegrará. Tener, es decir, hijos insensatos. Insensato, cuando hablamos de esa palabra insensato, quiere decir una persona que sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Qué triste es tener hijos así, que dan tristeza a su padre y que, bueno, y dan justamente, dice, y el padre del necio no se alegrará. Muchas veces hay papás que no quieren, se preocupan, lloran por los hijos. Por eso los hijos hay una demanda seria para los hijos para obedecer a los padres. Proverbios 17:25 dice de la siguiente manera, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Fíjese que dice el hijo necio, aquella persona, el necio es que no ama las cosas de Dios. El necio es que no escucha consejo. El necio es que se encierra. El necio es que no quiere recibir enseñanza, que no le gusta, que no valora las cosas buenas. Es pesadumbre para su padre y amargura para que le dio a luz. Hay mamás amargadas que lloran por los hijos. Por eso, cuánto es importante este tema, hermanos, de tocarlo y de guardarlo y de retenerlo. Pero fíjese cómo dice la palabra del Señor de un hijo sabio. Proverbios 23:15 al 16 dice de la siguiente manera. Proverbios 23:15 al 16. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Entonces acá está manifestando que cuando hay un hijo sabio, un hijo que obedece el mandamiento de sus padres, se le da alegría al corazón de su padre. Y dice, mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Bendito sea el Señor. Hasta aquí tendremos que preguntarnos a cada uno de los que estamos acá. Aquí, todos los que estamos aquí somos hijos. Dios le bendiga a los que todavía tenemos un papá, una mamá viva. Dios lo bendiga. Pero tal vez hay un hermano que no tiene su papá y su mamá. Bueno, pero seguramente le tocará formar una familia y bueno, le tocará organizar, estructurar su familia. Bendito sea el Señor. Entonces, qué bueno es como hijo atender el consejo de nuestros papás, de nuestra mamá. Yo puedo decir en esta hora, en el nombre del Señor, que por la gracia de Dios, el Señor me cambió, me ayudó, porque no me considero que haya sido un hijo perfecto, pero Dios me dio en su misericordia, en su gracia, me ha puesto en un lugar especial y puedo decir que es una bendición también eso para mi madre, para mi familia. Y lo digo sinceramente, es pura gracia de Dios. La obediencia de cada hijo a las enseñanzas de su padre traerán bendición para ellos. Fíjese cómo dice la palabra del Señor. Si el hijo es obediente, si cada hijo es obediente a las enseñanzas de su padre,
traerá bendición para ellos. Proverbios 4:10 dice de la siguiente manera: Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Pon atención, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Esta es la base que utiliza el apóstol Pablo en Efesios. Es decir, y se te multiplicarán. Lo que quiere decir esto es que no es solamente que el hijo que obedece el mandamiento de su papá, los consejos de su madre, las enseñanzas, no es que solamente va a tener longevidad, no tanto se refiere a eso, se refiere a que el hijo va a tener paz, va a tener gozo y va a tener bendición por consecuencia de esto. Entonces, qué bueno es también que haya hijos que tengan paz. Hay hijos que no tienen paz. Hay hijos que no encuentran la tranquilidad. Hay hijos que lo que emprenden no les va bien. Y habría que preguntarse en qué área de su vida no se ha hecho bien. Porque lo que uno siembra cosecha. Así dice la palabra del Señor. Esto no quiere decir entonces que está hablando de longevidad, sino que está hablando de gozar las bendiciones de Dios, y las bendiciones de Dios son de adentro hacia afuera, son de la parte espiritual hacia lo externo. ¿Que se puede manifestar en lo material? Claro que sí. La obediencia a los padres es una aceptación, escuche hermano esto, es una aceptación a la autoridad dada por Dios. Por ende, el que no obedece, desobedece a Dios mismo. Hay un tema que para mí particularmente me impactó en mi vida. Es un tema, se llama principio de autoridad. Yo se lo digo, hermano, cuando yo entendí ese tema, cuando Dios me habló eso, que Dios ha puesto las autoridades y hay que tomarlas como tal. No son puestas por el azar, sino que Dios ha puesto. A uno le toca obedecer y sujetarse. Pero muchas veces el ser humano lo toma humanamente las cosas. Por eso yo quiero decir en esta hora, el no obedecer, estoy hablando primeramente de la obediencia. El no obedecer a una autoridad puesta por Dios es meterse con la autoridad misma que Dios ha puesto. Por ende, entonces es muy importante aquí tocar ese tema. Uno de los temas que a mí me ayudó bastante fue cuando, por ejemplo, Noé tenía 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Noé, el hombre que Dios le utilizó para que pudieran ellos salvarse del diluvio, una vez que descendió del arca, él hizo la ofrenda y ahí iba todo bien. Pero dice la palabra del Señor que Noé se hizo un viñedo y con el viñedo se embriagó y estaba, dice la Biblia, desnudo, ebrio. Pero uno de sus hijos llamado Caín, lo miró en ese estado y no hizo nada. Pareciera ser más bien que hasta se hizo burla. Es como decir, mire, allí está el que Dios le habla, mire, allí está el ungido, el que es Salvador, pero ahora está borracho. Pero dice la palabra del Señor que sus otros 2 hermanos, Sem y Jafet, vinieron y ni siquiera quisieron ver la desnudez de su padre y agarrando un manto lo cubrieron y lo llevaron a su padre porque estaba en esa situación. ¿Qué pasó al día siguiente? Can fue maldecido por esa situación. Esto nos lleva a algo muy importante. El hijo tiene que saber obedecer y honrar a su padre, no importando si es de buen o de mal testimonio. Esto es sumamente importante para poder entenderlo. Lógicamente que mientras esté establecido en la palabra del Señor, la sujeción del hijo que tiene que tener a los padres es en la parte, en la conducta, en la actitud, perdón, en la actitud. ¿Qué quiere decir? Cuando la actitud es cómo tú reaccionas ante un acontecimiento, cuando un líder cae, cuando una autoridad falla, ¿cómo reaccionas? ¿Te gozas? ¿Te ríes? Cuando tu padre ha fallado, ¿cómo reaccionas tú a eso? ¿O es que más bien tú mismo oras por él y quieres interceder por esa situación?
Esa debería de ser la forma. Pero comúnmente el hijo señala al padre y le dice, mira lo que estás haciendo, mira lo que haces. Y tal vez con una forma, si se podría decir así, un poco atrevida, cara a cara, boca a boca. Y eso lo que se está haciendo el hijo es ganarse afrenta. Alguien dijo, lo valiente no te quita lo cortés. Bendito sea el Señor. O sea, lo cortés no te quita lo valiente, perdón. Es decir, que se pueden decir las cosas sabiamente. Muchas veces cuando no entendemos esto, nos ganamos cosas que no están, que Dios ha puesto y estamos rompiendo las reglas que Dios ha puesto y por ende hay cosas que nos van a venir por esa situación. Cuán importante es que el hijo entonces pueda obedecer a su padre. Por eso dice Proverbios 3:1 al 2, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años será a tu vida y paz se te aumentará. Los hijos que entienden esto se sienten contentos, orgullosos de tener a sus padres. Un hijo tiene que sentirse orgulloso del padre y de la madre que tiene. Proverbios 17:6, mire cómo dice, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Es decir, la honra de un hijo, sus padres. ¿Cómo vemos a nuestros padres? Podemos dar un abrazo, podemos dar un beso, podemos salir con ellos. Mire, cuando yo estuve en colegio en Potosí, yo tuve un compañero el cual nunca traía a su madre al colegio y no entendíamos por qué. Pero un día nosotros muchachos lo perseguimos a mi compañero y fue, me acuerdo, a un mercado, creo que era el mercado Vicuñas, fue ahí y se acercó a una señora, a una ancianita, y le habló de una manera grotesca y le estaba pidiendo dinero. Nosotros estábamos a una cuadra, media cuadra, divisando eso y entonces cuando terminó su charla no muy grata, lo preguntamos, le enfrentamos y lo confrontamos, le dijimos, ¿quién es la señora con la cual tú estabas tratando así? Y a un principio quiso disimularla de acá por allá, pero después salió a la luz, él tuvo que confesar, es mi madre. La señora era encorvadita, la señora ya los años, las arrugas, toda esa situación. Parece que ese hijo se avergonzaba del estado de su madre y le estaba tratando así. En ese entonces nosotros todos le dimos, como dice, duro a ese muchacho porque lo que estaba haciendo era algo sumamente grave. A eso se refiere. Sentimos nosotros eh, orgullo de nuestros padres. El hijo debe de sentir alegría al ver a su padre y a su madre. Debe de sentir esa gana de abrazarlos, de tomarles, en el brazo. Y si es ¿por qué? Porque son un regalo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mediante la palabra del Señor podemos ver, estimados hermanos, que el padre es el responsable del orden en el hogar. Por lo tanto, los hijos deben de obedecer a sus padres mientras vivan en el hogar y también cuando ya salgan. Frente a esto, el padre tiene la obligación moral de no establecer mandamientos que puedan herir la sensibilidad del hijo. Es decir, el padre tiene que velar esta parte también de sus hijos. La mejor forma de sentar estos límites que el padre pueda poner debe ser que el padre sea el primero en practicarlo. Porque a veces a nosotros los papás se nos olvida y colocamos reglas que nosotros mismos no los podríamos cumplir. Y se nos olvida que cuando teníamos su edad de ellos, a veces es lo mismo que se nos pasa que cuando al cristiano que está en la iglesia se le olvida cómo pensaba antes de llegar a la iglesia, cómo piensa un inconverso. Y de la misma manera se nos olvida cómo éramos cuando teníamos 12, 13, 15 años. Y a veces colocamos reglas que nosotros mismos no lo obedeceríamos.
Una norma clara entonces para establecer reglas. Es bueno que el padre sea y la madre los primeros en poder en práctica. Fíjese, el ejemplo claro es Dios. Dios puso las reglas en su palabra y cuando Él se humanó, cuando vino como hijo a la tierra, Él se sujetó a todas. Y la Biblia dice en Hebreos que Él aprendió ¿qué? Obediencia, aprendió obediencia. Dios que a Él nadie le manda en su soberanía, que todo Él habla y suceden las cosas, pero aprendió obediencia como hijo, fue sujeto a su padre. Es decir, hay que poner las reglas, pero hay que estar dispuestos a vivirlas. Hay cosas que afectan también. Hay hijos que son resentidos, amargados, que tienen heridas profundas. En ninguna manera quiero decir que lo que los padres harán justifica que los hijos se rebelen, pero es bueno que el padre cuidemos también esa área. En los últimos tiempos que hoy vivimos, también la Biblia dice que se iban a levantar hijos desobedientes a los padres. Vivimos ese tiempo ahora. Segunda de Timoteo 3:1 del 1 al 2 dice de la siguiente manera, si usted tiene su Biblia ahí, por favor, segunda de Timoteo 3:1. Dice así la palabra del Señor. En este texto que vamos a leer, hermanos, no está hablando de la gente inconversa. Hay que tener claro, este texto que vamos a leer, que son casi como 15 eh, pecados garrafales, está hablando que van a entrar en la iglesia. Esto está hablando a la iglesia. Entonces, de eso hay que cuidarnos. Y fíjese cómo dice el verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días, estamos viendo esos postreros días, vendrán tiempos peligrosos. No tiempos malos, no tiempos difíciles. Escuche, peligrosos. Ese es el tiempo que estamos viviendo ahora. Hay que prestar mucha atención. ¿Y por qué son tiempos peligrosos? El verso 2, fíjese cómo dice, porque habrán hombres amadores de sí mismo. Lo que yo le decía hace un rato, el humanismo ahora eso es lo que plantea, que el hombre es un Dios. Y eso ha entrado hasta las iglesias. ¿Qué se predica ahora en las iglesias, en los púlpitos trinitarios? ¿Qué se predica en las iglesias? Tú puedes, decláralo, confiésalo, decrétalo, tú eres. O sea, es decir, el hombre le están diciendo, tú eres un Dios. Y recuerde eso, esa fue la estrategia de Satanás, ese es el engaño que le habló a Adán y a Eva. A Eva le dijo, serás como Dios. Ese es el plan, que quererle hacer pensar que el hombre con sus cualidades, bueno, no necesitas, te puedes colocar a la altura de Dios. Incluso hay cantantes trinitarios que le están diciendo a Dios, te ordeno, y si no lo haces, no recibimos un no. ¿De dónde llega eso? Llega de ese punto donde los hombres se aman, el culto al hombre. Recuerde que ahí viene 666, la marca del anticristo. Hombre, hombre, hombre. Es decir, el culto, el hombre se va a amar tanto, la idolatría, que es todo lo contrario a la humildad. Y porque esto hay, hasta en la iglesia va a entrar. Que Dios nos guarde de esto. Y cuando esta cosa entra, este virus, llamémoslo así para entenderlo, este virus entra así a la familia, fíjese qué pasa. Por eso dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Y qué va a acontecer? Por ende serán ávaros. La avaricia, ¿qué es? Todo para mí, nada para los demás. Todo lo retienen. ¿Tenemos o no tenemos en la iglesia a veces gente así? Lamentablemente hay. No debería de ser. ¿Y qué viene luego? Los vanagloriosos, los soberbios, los blasfemos. Es que cuando ya son vanagloriosos, soberbios, no les cuesta nada blasfemar contra su padre, contra su madre, contra cualquier autoridad de la iglesia. No le es malo blasfemar contra ellos y por ende son desobedientes a los padres, ingratos, impíos.
es este tiempo. Yo le invito a que lo lea estos pecados que van a entrar a la iglesia, pero que Dios guarde. La iglesia tiene que guardarse en este tiempo, hermano, en la humildad. Fíjese que dice la palabra del Señor, aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Cuando yo entiendo esto, a mí me impacta, hijos, a todos los hermanos, a todos los hijos que me están escuchando. Quiero decirle que el Señor no nos dice, aprendan de mí que yo hago milagros, aprendan de mí que predico bueno, aprendan de mí que me lo sé tanto, aprenden de mí. No, no, no. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe qué quiere decir mansedumbre? Manejable, dócil, que tú lo pones allá y se mueve, que tú lo llevas allá y eso quiere decir mansedumbre. No reacciona, no es chúcara como vulgarmente decimos. La humildad es la capacidad de reconocer tus errores, la capacidad de reconocer quién eres. Y tenemos que reconocer que todo lo que somos, lo que tenemos, es por el Señor. Querido joven, querida señorita, quiero decirte algo. Tal vez estás en una edad donde miras bien, escuchas bien, estás en una edad donde vas a despegar, una edad donde tienes todo el potencial, pero quiero decirte que todo eso es un regalo de Dios. Si tú no entiendes que eso es por la gracia y misericordia de Dios, eso lo usarás mal y terminarás en pecados muy terribles. Sé humilde, sé siempre una persona sencilla, manéjate con humildad, sé dócil, sé obediente a tus padres. Bendito sea el nombre de Jesús. La desobediencia a los padres es un pecado grave. La obediencia es la diferencia entre los hijos de Dios y un inconverso. La obediencia debe ser también con buena actitud. Proverbios 30:17 dice de la siguiente manera, Proverbios 30:17. Gloria sea el Señor. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Y dice de la siguiente manera, el que mira a su padre con desprecio y se burla de su madre anciana, merece que los cuervos le saquen los ojos y que las águilas lo devoren. Qué grave, ¿cierto? Aquel que mira a su padre con desprecio y se burla de su madre anciana, merece que los cuervos le saquen los ojos y que las águilas le devoren. ¿Sabe qué está diciendo? A los hijos en la Biblia desobedientes, en el Antiguo Testamento, a los hijos desobedientes que eran así, les mataban, les apedreaban, los dejaban como comida de los animales, porque era algo grave a un principio, pero veremos que Israel también se apartó de este mandamiento y le fue mal y Dios les reprochó por esto. Por eso un hijo es la actitud que tiene que valer. Es decir, no importa, tal vez no tienes el mejor papá del mundo, tal vez tu papá se equivoca, tu mamá se equivoca, tal vez, porque son humanos. Solo un hijo perfecto puede exigir un padre perfecto, pero no lo hay. Y por ende, entonces, ¿cómo podremos exigir algo que no somos, que no vivimos? Entonces, hermanos, toca, hermano, qué bueno que cuando hay hijos, que cuando sus padres en alguna ocasión los disciplinen, se mantengan con la boca cerrada, es decir, humildemente recibiendo lo que es el castigo o tal vez la disciplina o la exhortación. Pero qué triste es cuando hay hijos que le enfrentan, le confrontan, hasta llegan a maldecirlos. Qué grave es eso. Se están ganando una ofrenda y que Dios tenga misericordia de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Vivimos en una sociedad llena de desorden, en una sociedad, hermanos, donde vemos violencias, desobediencia, y eso es producto porque los hijos son desobedientes y desobedecen, si desobedecen a los padres, desobedecerán a las autoridades y por ende a la Biblia. La escasez de la enseñanza de la Biblia y la falta de oración y devoción en el hogar, es decir,
la falta de ejemplaridad de los padres, porque los padres tampoco no hay padres ejemplares, son los elementos que conducen a esta situación. Queremos un hogar diferente, una familia. Qué bueno que en estos días de pandemia, más que seguro, que hayamos podido hacer los cultos familiares. Ojalá lo haya hecho, querido varón. Qué bonito. Yo me imagino porque en mi hogar lo hicimos. Y le digo, para mí fue una bendición porque hacía un buen tiempo que yo no había hecho los cultos familiares. Y empezamos a orar, empezamos a mi hija a decirle, te toca orar, te toca predicar, cantar. El hogar se unió más. Qué bueno es que el papá pueda hacer eso. Pero cuando no hay esto, no hay la devoción en el hogar, la falta de padres ejemplares. Entonces son los elementos que conducen también a esta situación, a una sociedad que está desvalorizada. Pero nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. ¿Cuánto dicen amén? Para cada hijo, para todo aquel que ha nacido de nuevo, porque Él en su manifestación fue hijo y cumplió a cabalidad. Mire qué dice Lucas capítulo 2, 51. Capítulo 2, verso 51 de Lucas. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Gloria sea el Señor. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaban sujetos a ellos. Gloria sea el Señor. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Fíjese que Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret y dice la Biblia y estaba sujeto a ellos, a sus padres. Jesús en su humanidad, que es Dios manifestado en carne, estaba sujeto a sus padres. Entonces, el Hijo tiene que aprender a estar en sujeción, porque Jesús nos dio el ejemplo. Jesús tenía aproximadamente 12 años y a causa de su conciencia mesiánica sabía que había asuntos prioritarios. Por eso él decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero los intereses del Padre estaban en la sujeción hacia sus padres. Es decir, que es bueno hacer lo uno sin dejar de ser lo otro. Y esto es muy bueno aclarar, hermanos, porque muchas veces también el creyente, el Hijo de Dios, ¿qué hace? Eh, Se descuida de una área. A veces el creyente, el joven, es más obediente en la iglesia y en la casa se descuida de sus obligaciones. ¿Qué es lo que nos está enseñando Jesús? Que se puede hacer ambas cosas. Se puede ser obediente a las cosas del Señor, estar en esos asuntos, pero también se estar sujeto a los padres. Amén. Eso se nos enseña acá, que se puede hacer una cosa sin dejar de ser lo otro. Bendito sea el Señor. Es cuestión de esforzarse y de acomodarse, porque algún día también los hijos serán padres y podrán decir a sus hijos, mire con autoridad, esto es así. Entonces, de esa manera, también los hijos se irán formando. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria sea el Señor. En el versos 2, fíjese cómo dice en la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, hermano. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es la demanda para los hijos. No solo está el de obedecerlos. Ya hemos hablado de la obediencia. El hijo tiene que obedecer porque esto es justo, hermanos, porque es un mandamiento. Sino que el de honrarlos significa cuidarlos, cuidarlo personalmente, también significa eso. Para ello el apóstol apela al quinto mandamiento del decálogo, es decir, de los 10 mandamientos. El apóstol cita Éxodo 20:12. Y fíjese qué dice la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando uno estudia el decálogo, los 10 mandamientos, se da cuenta que los primeros mandamientos, los primeros 4, son para tener una comunión con Dios, es de obediencia a Dios. Y si se obedece lo primero, y este es el primero, por eso dice que este es el primer mandamiento con promesa, el primero que va relacionado con qué, con la familia y con la sociedad.
Es decir, si el hijo honra a su padre y a su madre, los demás mandamientos no hay necesidad, en otras palabras. ¿Usted cree que va a adulterar? ¿Usted cree que va a hablar contra su prójimo? ¿Usted cree que no va a respetar la propiedad de su prójimo? Lo demás es algo elemental, secundario. Este es lo que prima para tener bendición familiar y con la sociedad. La honra al padre y a la madre. No sé si me dejé entender. Esto es un punto muy importante. Mire, este verso es muy sorprendente. El apóstol dice que es el primer mandamiento, entonces, con promesa. Entonces podemos ver que es el primer mandamiento, es decir, la importancia que se le tiene que dar a esto, porque en realidad no es el primer mandamiento, es otro, pero desde el punto de vista social y familiar es el primero y el que hay que darle, es el pilar para el soporte de los demás. El alcance del mandamiento tiene que ver con la ayuda que los hijos deben de dar cuando ellos lo necesitan. El concepto de honrar va mucho más allá de la obediencia y el honor. Pablo establece el alcance de este término cuando cita la atención a las viudas. Es decir, muchas veces cuando se habla de la honra a los padres, muchas veces se habla solamente de decirle papá, mamá, te quiero, de llevarle una tortita, de llevarle una tarjeta y no tengo nada contra eso. Pero realmente, ¿a qué se está refiriendo la honra? Se refiere en cuando ya no puedan, cuando ya las fuerzas se le han ido, es el hijo que tiene que cuidarlos. Primera de Timoteo 5, 3 al 4, fíjese que dice, este es el contexto al cual se está refiriendo el apóstol. Fíjese que dice Primera de Timoteo 5 del 3 al 4, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos, escuche, tiene hijos o nietos, esto recae hasta los nietos, hermano. Si hay algún nieto ahí que está escuchando, esto es para usted también. Hasta los nietos. Tal vez dice el nieto, esto no es mi padre. Esto caía hasta los nietos. Dice, aprendan estos primero a ser piadosos, para con su propia familia, es decir, para con sus abuelos o padres, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿A qué se está refiriendo entonces cuando se habla de honra? Se está refiriendo a cuidarlos, a sostenerlos. ¿Por qué criarlos? Porque ya no tienen fuerza, tal vez ya no consiguen trabajo, ya no hay, y además porque ellos nos cuidaron primero. ¿Por qué vestirlos? Porque ellos nos vistieron primero de niños. ¿Por qué alzarlos? ¿Por qué cargarlos? Porque ellos nos cargaron primero. ¿Por qué bañarlos? ¿Por qué darlos de comer? Porque ellos nos bañaron primero. Porque ellos nos dieron comer primero. Entonces, esto es lo justo. Esto es algo que Dios ha establecido. ¿Por qué tenerlos paciencia? Cuando ya una persona llega a cierta edad, se nos olvida. Ya no somos los mismos. La persona llega a cierta edad, ya no es el lúcido que era y hay que tenerle paciencia. ¿Por qué tenerles paciencia? Porque ellos tuvieron paciencia con nosotros. ¿Entiende usted la magnitud de esto? Honrar significa velar por ellos. El cuidado de los padres no debe ser delegada a instituciones, a no ser a mutuo consentimiento por los hermanos que se reúnan y con los mismos padres. Qué triste es cuando se escucha que ahora, hermano, la carga para el mundo, para la sociedad, son los ancianos. Y ustedes saben, hermano, que incluso hay rumores fuertes que se ha dicho de fuentes serias que incluso esta pandemia ha sido creada para eso, para poder disminuir la gente más frágil. ¡Oh, qué horror! ¡Qué cosa más cruel que la gente puede tener eso en su mentalidad! La gente no sabe qué hacer ya con ello, les son estorbo, les son carga.
Y tal vez usted y yo en algún momento nos hemos pensado, pero no, eso es para los ancianos. Nosotros tenemos ancianos en la iglesia. Nosotros llegaremos algún día, si Cristo no ha venido, también seremos ancianos. Y con la misma vara con que medimos, seremos medidos, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen? Así es, lo que uno siembra cosecha. Los hijos deben de prestar ayuda necesaria y consuelo y afecto entrañable. La asistencia del cobijo para los padres es tan importante. ¿Sabe que cuando un papá se escucha que su hijo le va a visitar, un papá, una mamá, deja todo y prepara para que su hijo llegue y lo recibe? Lo deja porque para él es todo. Qué bueno es eso. El mandamiento entonces que nos da acá es algo muy serio. El mandamiento, este mandamiento que está establecido, rompió en su momento todos los paradigmas, el contexto social religioso que en ese entonces se vivía. Mire, los fariseos habían invalidado esta ley, esta ordenanza. Si usted leamos por favor Mateo 15:4, ellos habían invalidado. ¿Cómo lo habían invalidado? Veremos San Mateo 15:4 al 6. Los fariseos habían llegado a un extremo de corrupción, de avaricia, que lo habían invalidado esto. Por eso Jesús les recrimina y les dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y que el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero fíjese que dice el 5, ese pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones. ¿Sabe qué está diciendo en este texto, querido hermano? Esto es algo muy fuerte. Cuando yo me puse a indagar un poquito por acá, me causó, hermano, una sorpresa tan grande. La inmoralidad de aquellos era tan grande que el pronunciar la palabra corbán, usted encuentra esa expresión en Marcos 7:11, que un judío tan solamente al nombrar la palabra corbán, es decir, el hijo no solo quedaba sin la obligación de atender a sus padres, sino que mucho peor, quedaban obligados a no prestar atención. Es decir, cuando un judío se presentaba y le decía corbán al Señor, es decir, todos mis bienes, mi voto, mi dinero, todo es del Señor. Es decir, y los fariseos que eran amantes del dinero decían, ahora todo es del Señor, no puedes con eso darle a tus padres. Y el hijo hacía eso. Es decir, y cuando su padre necesitaba algo, no, su madre necesitaba algo, no le daban nada. ¿Por qué? Porque se excusaban y decían, esto ya es del Señor. A eso es que el Señor les estaba recriminando, porque habían llegado a un estado tan grave donde los propios judíos, donde los propios rabinos se olvidaban de sus padres. El Talmud o el Mishnah, que tienen muchas cosas importantes, pero muchas de ellas son por sus tradiciones, enseñaba que tan solo entonces pronunciar la palabra corbán no solo se refería a algún don o bien, sino que tan solo decirlo una vez se desligaba. Qué grave, ¿cierto? Esa situación. Por tanto, una sola palabra pronunciada, lógicamente que eso no nacía realmente por devoción a Dios, sino lo hacían por avaricia. Porque la historia dice que muchos de ellos que le decían, mi casa es de Dios, corbán a Dios, ellos lo recuperaban y disfrutaban. La estrategia era para no compartir sus bienes con sus ancianos. Qué triste, ¿cierto? A eso es lo que Jesús les recrimina, queridos hermanos. A eso es, por eso el Señor les llama la atención al extremo que habían llegado. Como hijos de Dios, es necesario acordarnos y no ir con las manos vacías. Hermano, lo digo porque para mí también esta prédica a mí mismo me llegó primero, Dios me habló. Y Dios sabe que a lo largo de los ministerios yo le he servido al Señor. Les comento a ustedes que los que me conocen en Potosí, la verdad es que yo nunca quise ser predicador, nunca quise ser pastor,
Me acuerdo que mi hermano era su anhelo, su sueño, y era un hombre apasionado, un hombre entregado. Y yo miraba que habían hermanos que tenían esa pasión, pero de mí mi más grande anhelo era servir a Dios, tal vez tocando una guitarra, eso sí. Y yo me acuerdo que ese era mi anhelo. Para mí, yo no me miraba predicando. Mi deseo era estudiar una carrera y con eso sostener a mi madre, ayudarla, estar con ella en su vejez. Esa era mi mentalidad. Pero cuando Dios te llama, cuando llega un momento que el joven le dice a Dios, Señor, yo ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Cuando entiendes que fuiste comprado por el Señor, cuando entiendes que tus pensamientos, tu vida ya no te perteneces del Señor, entonces Dios empieza a mover las movidas, empieza a cambiar, es como si te sacaran un chip y te colocaran otro chip en la mente y empiezas a ver la vida de diferente manera, a sentir la vida de otra manera y empiezas a tener pasión en otras áreas que no las tenías, empiezas a ver la necesidad en la iglesia y es cuando Dios me llamó y me dijo, tú me vas a servir, pero yo luchaba y le decía, Señor, yo tengo que mantener a mi madre, yo tengo que estar con ella, yo, pero Dios me dijo, ¿sabe qué? Tú sírveme, que también yo me encargo de eso. Y yo me acuerdo, el pastor Julio fue un 23, un 22 de julio, a mi casa a poder decirme que el Señor me necesitaba en el ministerio. Hermano, yo sabía lo que Dios ya tenía planeado conmigo, pero el momento era trágico, o sea, el momento era decisivo, el momento cómo enfrentar eso. Mi madre también sabía, era algo que sabíamos, pero que no lo queríamos aceptar. Pero al final obedecimos a Dios. Dios nunca me desamparó en todos estos 19 años. Nunca me abandonó. Siempre estuvo. Y Dios nunca desamparó a mi madre. Nunca la hizo faltar. La bendijo. Y cuando yo tuve la oportunidad siendo pastor, ahorraba y también sostenía, le daba mamá. Y mi mamá decía, pero hijo, tú no, más bien soy yo el que te tengo que dar. No, mamá, es mi deber como hijo. Es mi deber como hijo, más allá del título de pastor, más allá del rango que pueda tener, soy hijo. Permíteme tener la bendición de Dios. Es importantísimo esta área. No lo podría predicar si no lo estaría diciendo. Tal vez no le di lo que ella anhelaba, pero yo le agradezco a Dios que Dios en el lugar que me puso y mi mamá las veces que me dice, hijo, eres mi alegría. Y eso me causa alegría. Tal vez no le puedo dar el dinero, los lujos o cosas, pero ella me dice lo que a mí me interesa que usted le sirva a Dios. Y yo me siento contento. Hijos, sírvanle a Dios. Y si tienen un papá o una mamá cristiana, estoy seguro que ese es su gozo, esa es su alegría, eso le causa gozo, alegría. Cuando te vean ser usado por el Señor, dirán, ese es mi hijo, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Acuérdese, honre a sus padres. ¿Cuánto dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Fíjese que dice en Efesios 6:3, para terminar, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A menudo se toma esta forma literal, es decir, para que tengas longevidad, pero no. Realmente se está refiriendo a la bendición espiritual y por ende también a la bendición material. Es justo, claro, es de justicia retributiva. Es decir, Gálatas 6:7 que dice, todo lo que uno siembra, cosecha. Con la primera persona que tenemos que sembrar es con nuestros padres. Los agricultores saben que hay terrenos donde hay una siembra y son terrenos que no producen. Pero déjeme decirle algo. Un papá, una mamá es un terreno fértil. Es imposible que caiga saco roto. Imposible. Inténtelo, pruébelo, bendito sea el Señor.
Es de bendición de la obediencia a la voluntad de Dios. Es decir, estás obedeciendo al tú ser de bendición, estás obedeciendo a la voluntad de Dios. Por eso es que Dios te va a bendecir. ¿Me entiendes? Es por la obediencia a Dios. Debe entenderse entonces esto, que es por esa causa. El hijo creyente que incumple, mire, tal vez alguien dice, mis papás no son creyentes. Usted no conoce a mis papás. Como ya lo he manifestado, este es un principio de autoridad. La Biblia no dice que tenemos que honrar porque sean buenos o porque sean malos. No. No es esto es decir, sí, no. Honra nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros cumplir con eso. Es más, si tus papás son inconversos, hónralos. Y por el testimonio que tú das, ellos llegarán. Porque lo que ellos quieren ver más es el testimonio. Y la Biblia nos dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Si ustedes dan lo bueno al que les hace bueno, ¿qué de gran cosa están haciendo? Están haciendo algo extraordinario. Eso lo hacen hasta los paganos. ¿Cómo se nota entonces la bendición, la transformación, la nueva vida? Se nota en que incluso aquellas personas que son difíciles de tratar, hasta difíciles de soportar, les tratamos con humanidad, con amor. Por eso se refiere a este punto que es tan central. El hijo creyente que incumple este mandamiento está quebrantando entonces un mandamiento fuerte. Jesús cumplió este mandamiento al honrar a su madre trabajando para sostenerla. Los que conocen, lo que estudian la Biblia, dice que ya Jesús, a la hora de su muerte, ya María estaba viuda. Por eso dice la palabra del Señor que Él le entregó a Juan como su madre. Cumplió a cabalidad todo lo que tenía que hacer un hijo. Jesús trabajó de carpintero para ayudar a su madre. Por eso decía la Biblia, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simeón? ¿No está también aquí con nosotros su hermana, sus hermanas? Y se escandalizaban porque le decían que era un carpintero. Jesús trabajó como carpintero para poder también solventar a su familia. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero finalizar esta enseñanza con el libro de San Juan 19:26. Dice de la siguiente manera: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo a su discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto subió Jesús. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había consumado, dijo: Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. El Señor no podía culminar la obra redentora sin antes también como hijo entregar a su madre en buenas manos, y se lo entregó a Juan. El tema que se me ha conferido en esta hora es un tema muy importante. Espero que Dios le haya hablado a través de esta enseñanza. Espero que Dios le haya tratado en su vida y cuán importante es tomarlo esta área. Oremos en esta hora para agradecer a Dios y que esta palabra quede grabada en nuestro corazón.